historia oficial suprime los hechos incómodos, los que contradigan su relato de grandeza. Es como las redes sociales modernas, donde los individuos suben a sus páginas solo las fotos felices, o en tal caso las que vayan en línea con lo que quieren mostrar. En una historia escrita mayoritariamente por hombres, muchas mujeres han desaparecido forzosamente del relato y solo han podido encontrar el lugar que les correspondía en la ficción, como les ha sucedido siempre a las personas que han tenido, a decir del gran Tomás Eloy Martínez, la simple arrogancia de existir demasiado. Por eso hoy en Cambalache volvemos a ser todas amazonas. Empieza el matriarcado. Bienvenidos a Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Soy Gabo Merlino y podés seguir este podcast por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube y las novedades en mi Instagram @GaboMerlino. Si estás viajando, déjame acompañarte. Si estás en casa o en el trabajo, prepárate algo de tomar y escucha. Dicen algunos místicos que antes que existieran las civilizaciones, los humanos teníamos dones que hoy perdimos. Podíamos mover objetos con la mente, dialogar con los muertos, comunicarnos sin sonido. El sistema social que creamos para protegernos entre nosotros nos hizo reprimir, según los que adhieren a estas teorías, los poderes incontrolables del humano. Yo puedo silbar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Eso me hace especial como los humanos antiguos? ¿Cuál sería el papel de las mujeres en esos tiempos remotos? Es imposible saberlo con certeza, pero más allá de las leyendas, tanto antes del comienzo de las civilizaciones, hace más de 11.000 años, como durante estas y hasta nuestros tiempos, el hombre y su fuerza bruta sometieron a la mujer. Tan simple como eso. Hasta ahora no se han encontrado evidencias concretas de alguna sociedad matriarcal en la historia, porque muchas veces se confunde matriarcado, que es cuando la mujer domina una sociedad, con otros estadios también feministas, pero no de dominación social y política, como lo son el matrilinaje, que es el sistema de descendencia por vía materna, o la poliandria, en la cual una mujer puede estar en matrimonio con varios varones a la vez. Ay, Rodolfo, esa a mí me gusta, niña, porque encontrar el placer con vos es como encontrar un perro verde, imposible. Hay muchos pueblos en la historia que han seguido el matrilinaje y la poliandria. También hubo tribus de mujeres y mujeres guerreras, pero del matriarcado todavía ni noticias. Los humanos seguimos más animalizados de lo que creemos, y un puño pesado se sigue imponiendo por sobre las ideas. Por eso, la revolución feminista no debe ser preocupación solo de las mujeres. Es un signo evolutivo necesario que pasa a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. A mí no me sumen responsabilidades. Ya tengo bastante con mis problemas. Tengo todo el inodoro taponado. Los cambios de hoy con respecto a la mujer tuvieron sus luchadoras y precursoras a lo largo de los siglos. La Revolución Rusa de 1917, como vimos en otros capítulos, llevó al sistema comunista al poder por primera vez en la historia humana, en contraposición al sistema capitalista dominante. Como el comunismo cuestionaba la propiedad privada, no tardó en surgir un grupo de mujeres que empezaron a cuestionar entonces la propiedad de la mujer por parte de los hombres. Estas mujeres lograron, con el apoyo del líder Lenin, varios avances para la época. Se estableció el derecho al voto femenino, se simplificó el trámite de divorcio, se eliminó la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y se logró el aborto libre y gratuito. Todo esto hace más de 100 años. Aborto, Dios no lo permita, matan vidas inocentes. ¿Y las mujeres que mueren en los abortos clandestinos? Bueno, son mujeres. La líder de estas mujeres se llamaba Alexandra Kollontai. Había nacido en 1872 en San Petersburgo. Alexandra había podido tener buen nivel de estudio en la atrasada Rusia, ya que venía de una familia aristocrática, pero de ideas liberales. A los 19 años se casó y tuvo un hijo, pero en 1896, tras afiliarse al Partido Socialista, dejó a su hijo al cuidado de su marido y se fue a Suiza a seguir estudiando. Eso no se hace, no se abandona al hijo. Pero querida, ¿vos no me contaste que cuando eras chica tu papá se fue a trabajar a Estados Unidos y volvió 15 años después? Bueno, pero no es lo mismo, él es hombre. Alexandra Kollontai, luego de una larga militancia, fue parte del gobierno revolucionario. A pesar de lograr muchas cosas, Lenin la apartó de sus cargos, básicamente porque ella quería dar más pasos adelante, y ni él ni la sociedad rusa estaban preparados. Además de la liberación femenina del hogar y la maternidad,
Alexandra abogaba por la liberación sexual, y eso en esos tiempos era demasiado, aún para los revolucionarios. De todos modos, Lenin al mismo tiempo le salvó la vida. La mandó de diplomática a diversos países del exterior, y eso hizo que, en las purgas de Stalin, el dictador que le sucedería, Alexandra no fuera asesinada. Además de sus logros sociales, la Kollontai, que murió en 1952, fue una pionera absoluta en investigar cómo el capitalismo controla los cuerpos y de qué manera el cuerpo de las mujeres es usado para producir ganancias y en qué medida la identidad femenina es modelada a su conveniencia por el sistema. Hijita niña, no juegues con la pelota, mejor con la muñeca. Nena, búscate un marido. Rodolfo, tengo que comprarme ropa, no puedo estar vestida siempre igual. ¿No ves que en la televisión Mirta Legrand siempre usa algo distinto? ¿Cuántas maneras hay de destruir a alguien, de borrar sus huellas? Acá les cuento un par. Si bien Hiparquía fue, con fundamento, la filósofa griega más célebre de la antigüedad y hasta una de las precursoras del feminismo, hubo también una mujer que vivió casi un siglo antes que ella y que despertó admiración y odio entre los intelectuales y los políticos de su tiempo. Se llamaba Aspasia. Supuestamente, porque todo es un gran supuestamente en la vida de Aspasia, nació en Mileto, la misma ciudad que Tales, el primer filósofo, que había además fundado su mítica escuela allí. Fue por eso que ella tuvo buenos estudios y en algún momento llegó a Atenas, el gran centro del imperio griego. Aspasia no tardó en conectar con las élites. Los malintencionados dicen que lo hizo porque era una hétere, o sea, una prostituta refinada que a su vez regenteaba a otras muchachas. Pero sus admiradores, como nada más y nada menos Sócrates y Platón, los jefes del pensamiento, la señalan en cambio como la gran maestra de la retórica de sus tiempos, o sea, del arte de hablar, del discurso. Supuestamente, Aspasia se convirtió en la mujer de Pericles, el gran líder político del siglo de oro griego, con el que, también supuestamente, tuvo un hijo. Aspasia habría tenido gran influencia sobre él, a punto que muchos aseguran que era la encargada de escribirle los discursos. Una vez muerto Pericles, Aspasia trabó relación sentimental con un general, Lisicles, y lo llevó, supuestamente, a ser el primer hombre de Atenas. Sus detractores la acusan de todo. El gran escritor Aristófanes llega a ser la responsable de haber originado la guerra del Peloponeso con palabras como «por 3 putas Grecia estalla en llamas». Se refería a Aspasia y a 2 de sus doncellas. Plutarco, en cambio, no duda en decir que la casa de Aspasia era el centro intelectual de Atenas. Genofonte comenta que Sócrates recomendaba seguir los consejos de esa mujer, y hasta otros historiadores modernos, como Sheryl Glenn, aseguran que fue ella la que creó el método de pensamiento socrático, que nos domina hasta hoy. Aspasia de Mileto fue una mujer que generó una revolución en la esfera de los hombres. La venganza no se hizo esperar. No solo fue tratada de puta, de conspiradora y calumniada en vida y también décadas después de su muerte. Con el paso de los siglos, y ajustándose a la excusa de que los historiadores oficiales de su tiempo, como Tucídides, no la habían nombrado en sus escritos, los hombres empezaron a poner en duda su propia existencia. No servía que la hubieran mencionado Platón o Plutarco, porque en la lógica moderna de la especialización, la palabra de estos valía menos que la de los que se dedicaban con método a la historia. Aspasia hoy está en un gris en el relato. Los hombres le hicieron la última y quizás la peor humillación. Le borraron hasta la historicidad, la condenaron a la irrealidad. Del otro lado de la luna, entonces, ella ha sido bien recibida. Su avenida, Aspasia de Mileto, es el centro urbano de los debates cósmicos y de las preguntas más hermosas, las que no encuentran respuesta. Yo fui toda la vida mujer de un solo hombre, como debe ser. ¡Qué pena! Bueno, seguro que te daba excelentes orgasmos. ¿Orgasmos? ¿Quién es ese señor? No lo conozco. ¿Es un pensador grecorromano? Hace poco escuché hablar del efecto Matilda. ¿Lo qué? El efecto Matilda define básicamente el prejuicio para reconocer los logros de las mujeres científicas. El término lo inventó hace poco, en 1993, la historiadora Margaret Rossiter, en homenaje a Matilda Joslyn Gage,
una autora y pionera feminista norteamericana del siglo XIX, que fue la primera que habló de este fenómeno en su ensayo La mujer como inventora. Es que en la historia la cantidad de injusticias contra mujeres científicas espanta. Injusticia es el precio del vino en este país. Después de Hipatia de Alejandría, que murió desollada en el año 415, se produce un hueco de miles de años hasta que empiezan a aparecer en Occidente algunas mujeres filósofas y científicas. No sabemos si las hubo antes, simplemente no figuran en los libros de historia, aunque de vez en cuando aparece alguna nueva. Es probable que a algunas mujeres científicas en esos tiempos oscuros les hayan cambiado el nombre por el de un hombre, como quizás pasó con Trótula de Salerno, una médica que vivió en el siglo XII. Según la misma Rossiter, los tratados médicos de Trótula terminaron siendo acreditados a su esposo e hijo. Más allá de estos casos aislados, la primera científica reconocida que aparece luego de Hipatia es Laura Bassi, una italiana que nació en 1711, o sea, 1300 años después de Hipatia, y a la que nunca se le permitió enseñar en la universidad por ser mujer. Contemporánea a Laura Bassi es la matemática Maria Agnesi, precursora de otra genia, la francesa Marie-Sophie Germain. La primera doctora en filosofía es también italiana y un poco anterior, Elena Cornaro, que había nacido en 1646. Ya a partir del siglo XIX, del 1800, empiezan a proliferar más mujeres científicas. Ahora podían hacer ciencia, a diferencia de tiempos anteriores, pero sumaban una nueva dificultad. Cuando lograban algo, no se los reconocían, y hasta se los robaban. Les doy un par de ejemplos que son indignantes. Lise Meitner es la madre de la fisión nuclear. Sin embargo, el Nobel de 1947 se lo dieron a su compañero de laboratorio, y encima el tipo ni la mencionó en la entrega de premios. Bastante desagradecido, ¿no? Los cromosomas X e Y, que son los que determinan los sexos, los descubrió Nettie Stevens. Publicó su trabajo en 1905, pero el logro se lo adjudicaron al biólogo Edmund Wilson, que había publicado también en ese año lo mismo, pero aclarando que se había basado en el trabajo de ella. Nadie quiso ver la aclaración. Por muchos años, Wilson quedó como descubridor de esos cromosomas y encima se ganó un Nobel. El premio es para mí, agradecido. Susan Jocelyn Bell fue la que detectó por primera vez la señal de un púlsar, un logro fundamental para analizar hoy la evolución de las estrellas. Y adivinen, el Nobel de 1974 por este descubrimiento fue para el supervisor de su tesis y para otro astrónomo. Para ella, nada. ¿El dinero del premio? Todavía no lo cobré, Susan. ¿Por qué no me llamas la semana que viene? La vida le hizo entender al paraguayo Demetrio Ortiz que iba a necesitar de la mujer para hacer historia. Una mujer desconocida le inspiró una música. Otra mujer le puso poesía a esa música y así la volvió definitivamente inolvidable. Demetrio era músico. Una noche, luego de tocar en la ciudad turística de San Bernardino, en Paraguay, conoció a una muchacha con la que quedaría cautivado. Corría 1947. Eran tiempos de guerra civil, una guerra que terminaría de llevar militares al poder por 4 décadas más y que produciría miles de muertes y exilios. Demetrio Ortiz fue uno de ellos. Debió irse a la Argentina y nunca más pudo volver a ver a esa mujer a la que quizás ni siquiera había llegado a besar, pero que no podía sacarse de la cabeza. Fue por eso que le compuso una música. Alrededor de 1950, ya en Buenos Aires, le contó la historia a la poeta, también paraguaya, Zulema de Mirkin, quien enseguida le puso una letra, porque, como ella misma decía, cada palabra tiene su propia biografía. Zulema no conocía a San Bernardino. De hecho, estuvo por primera vez allí en los 90, más de 40 años después de escribir la canción. Pero no podía dejar de visitar el lugar en vida. La canción terminaría convirtiéndose en la guaraña más grabada y difundida de la historia. El lago de la ciudad, gracias a ella, en uno de los más conocidos de Sudamérica. Y tanto Demetrio como Zulema pasarían al infinito por ser los creadores de Recuerdos de Ipacaraí. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní.
canciones. Y va renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi ser te llama Cuñataí. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi ser te llama Cuñataí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi ser te llama Cuñataí. El primer mundial de fútbol femenino no fue el que organizó la todopoderosa FIFA en 1991, sino que hubo varias competencias anteriores que, a pesar de haber sido exitosísimas, no son reconocidas por los poderes de turno y son prácticamente borradas de los libros de historia del deporte. Una de ellas fue el Mundial Femenil de México 71. Si bien la primera competición internacional de mujeres fue en Italia en 1970, el Mundial de 1971 rompió todos los parámetros. Auspiciado, entre otras, por marcas como Martini y Rosso. ¡Ah, el trago! A mí me gusta con aceitunas. El Mundial 71 de México buscó seguir con el éxito obtenido durante el Mundial de Varones que se había celebrado un año antes en el mismo país. Se lograron varios hitos. A las semifinales acudieron 80.000 espectadores y a la final 110.000. Más o menos la misma cantidad que había asistido a la final de varones en la que jugaba, por ejemplo, Pelé, el más grande de todos los tiempos. Hasta que llegó Diego. A mí me gusta Messi por la PlayStation. Y a mí las nalgas operadas de Cristiano. Lo cosificaron al portugués. Varias jugadoras ganaron fanáticos, como la inglesa Leah Caleb, que tenía solo 13 años y era comparada con los grandes futbolistas varones de su tiempo. Argentina, que había viajado sin botines, sin médico, sin masajista, sin entrenador y con una camiseta que al primer lavado ya no sirvió más, logró una proeza varios años antes que Maradona. Le ganó 4-1 a Inglaterra con 4 goles de Elba Selva. Dinamarca terminaría siendo el campeón del bombástico torneo. Lamentablemente, la desorganización y los prejuicios de las federaciones locales hicieron que se perdiera la continuidad en los torneos. Las selecciones terminaron siendo invisibles por varios años más, y las estrellas debieron dedicarse a otra cosa. Leah Caleb, por ejemplo, se jubiló en el 2018 como empleada del Sistema Nacional de Salud inglés. Betty García, la capitana de Argentina, trabajó en una agencia de juegos hasta el momento de jubilarse. Lo mismo sucedió con la temible goleadora Elba Selva. La lucha de esas generaciones de todos modos no fue en vano. Luego del éxito del Mundial Femenil 71,
La Federación Inglesa de Fútbol, por ejemplo, decidió levantar la prohibición para practicar ese deporte entre mujeres, que regía desde 1921. Pero no bastaba. El fútbol femenino de ese tiempo terminó siendo otra de las víctimas de las discontinuidades de la historia. Cientos de mujeres se quedaron sin poder potenciar su oficio, y la historia oficial, por vergüenza, sigue ocultando estos hitos del otro lado de la luna. ¿Cómo podría una niña afroamericana pobre en un país racista como Estados Unidos pasar de limpiar casas de ricos junto a su madre a convertirse en un ícono del arte y la lucha política? Yo no lo sé, pero habría que preguntárselo a Josephine Baker. Josephine hizo de su propia cosificación un arma y de su talento un imperio. El primero que afloró en ella, natural, casi sin escuela, fue el baile. A los 14 años ganó un concurso y eso le dio entrada al mundo del espectáculo. Fue por eso que a los 16 decidió dejar a su ya segundo marido e irse a probar suerte a Nueva York. Corría la convulsionada década del 20. Las cosas no eran fáciles para nadie, pero Josephine era especial. Fue por eso que, alrededor de 1925, gracias a que conoce a la esposa del agregado comercial de Estados Unidos, le sale la oportunidad de actuar en París, Francia, y ella la toma de inmediato. Desde ese momento no tendría techo. Exótica para bailar, sensual sin pudores, con sus pechos descubiertos y solo una falda hecha de cáscaras de bananas cubriendo su cuerpo, enloqueció a la ciudad blues. El público deliraba, los artistas la pedían de modelo, los directores de cine la llamaban para sus películas, los compositores les daban sus obras para que las cantara. Josephine llegó a tener su propio local, además de ser la primera vedette del mítico cabaret Folies Bergère, donde se presentaba junto a un ciclotímico leopardo que atemorizaba al público y a los músicos. La entrada de la Segunda Guerra Mundial cambió su panorama de vida, pero no su lucha. Desde 1939 se unió a la resistencia francesa y se convirtió en agente de contraespionaje. Dicen que usaba las partituras musicales para enviar mensajes encriptados. También estuvo en la Fuerza Aérea, donde fue subteniente, y en la Cruz Roja. Con los años le dieron la Legión de Honor por sus servicios. Josephine Baker se casó 6 veces con hombres, tuvo varias amantes mujeres y además adoptó 12 hijos de distintas partes del mundo. En la década del 50 empezó a militar con los movimientos por los derechos civiles. También llegó lejos en esa lucha. Según el biógrafo Joe Boulon, cuando el máximo líder, Martin Luther King, fue asesinado en 1968, su esposa le ofreció a Josephine ser la nueva líder del movimiento, pero la diva se negó. A pesar de sus éxitos, Josephine cayó en la ruina. Fue rescatada por la princesa de Mónaco, quien le donó una casa en Roquebrune, Francia, para ella y sus hijos, donde vivió hasta su muerte en 1975. Josephine Baker rompió todos los moldes del siglo XX. Con su cuerpo sacudió las estructuras de su tiempo. Con su espíritu hizo temblar la tierra. Una cosa fue puente de la otra, y las amazonas de cada universo la siguen venerando. La revolución industrial terminó de llevar en el siglo XIX al capitalismo al poder como sistema mundial. Este nuevo capitalismo, expansivo, explotador y salvaje, le entregó a la lucha de las mujeres un nuevo problema. El nuevo sistema se esforzaba por controlar todo el tejido social, y en ese nuevo orden la mujer tenía asignado un papel determinado, ser madre y esposa. Por eso, muchas abandonaron su trabajo, mientras que las que no podían hacerlo cobraban salarios muy inferiores a los hombres. Surgieron generaciones de amas de casa, o sea, trabajadoras sin remuneración ni oficio definido, a pesar que trabajaban a la par de los hombres, esclavas de sus hogares. El capitalismo sabe ahorrar. Ciertos oficios, por su parte, empezaron a ser mal vistos para que los ejecuten las mujeres. Las actividades artísticas eran uno de ellos. Por ejemplo, en la música, casi no se ven mujeres instrumentistas profesionales en gran parte del siglo XX, aun cuando las pocas que pudieron asomar la cabeza hubieran tenido gran éxito, como por ejemplo, en el mundo del tango, el caso de la bandoneonista Paquita Bernardo. Dicen que cada vez que tocaba Paquita con su grupo, la policía tenía que desviar el tráfico de la calle Corrientes por la cantidad de gente que se agolpaba para verla.
Entre 1920 y 1925 actuó en infinidad de cafés de Buenos Aires, con sus propios conjuntos integrados por hombres, entre ellos futuras leyendas, como Osvaldo Pugliese en el piano o Elvino Bardaro en el violín. También fue la única mujer que actuó en la Gran Fiesta del Tango, realizada en 1923 en el Teatro Coliseo. Carlos Gardel, nada más y nada menos, le grabó 2 composiciones propias. Lamentablemente, Paquita, la flor de Villa Crespo, murió muy joven, a los 25 años, de un resfrío mal curado. Eso dicen, seguro que la envenenó una esposa despechada porque ella le sacó el marido. Cállate, fachirulo, me seguís debiendo el servicio. Dame unos días, me mataron con la factura de electricidad. Vale decir que muchos cafés de Buenos Aires tocaban las denominadas orquestas de señoritas, de gran auge sobre todo en la década del 20. Si bien estaban dirigidas o integradas por mayoría de mujeres, varios varones pasaron por ellas. Sin ir más lejos, el bandoneón mayor de Buenos Aires, Aníbal Troilo, hizo su debut profesional en una orquesta de señoritas. Sin embargo, esas orquestas no alcanzaron fama como los conjuntos masculinos, porque llegar al mundo del disco se les hacía imposible, y así nunca podrían lograr la misma difusión que los conjuntos de varones, no podían competirles en igualdad de condiciones. Lo mismo sucedió con las letristas. Por ejemplo, la periodista y escritora María Luisa Carnelli, nacida en 1898, fue una de las pocas que logró ciertos títulos musicales famosos en su tiempo. Aún así, María Luisa firmó muchas de sus obras con seudónimos masculinos, como Luis Mario y Mario Castro. ¿Ves lo que te digo? Se puso nombre de hombre, hay algo raro ahí. En la literatura, ese campo de armonización entre razón y sin razón, donde todo parece querer ser más extremo, como si el destino se encaprichara con una forma de vida que cuestionara a la lógica, se encontraron ya a comienzos del siglo XX figuras como la poeta argentina Alfonsina Storni, la uruguaya Delmira Agustini o la escritora británica Virginia Woolf. No fue gratis para estas mujeres artistas esa contienda con el sistema a través del arte y de su forma de vivir no convencional. Storni y Woolf se terminaron suicidando, y Agustini fue asesinada por su despechado ex marido que a su vez luego se suicidó. El nuevo sistema fue asignando lugares fijos a sus poblaciones, como si fuéramos parte de un Tetris planetario del que aún hoy no logramos desprendernos. En el caso de las mujeres artistas, uno de los pocos lugares aceptados fue el de la cantante o el de la actriz, que sí hubo muchas. De todas maneras, estas eran muchas veces cosificadas y otras tantas difamadas solamente por el tipo de trabajo que ejercían. Esa cantante es una mujer de la noche, debe ser una torranta. Esa actriz que vos decís se pasó a todo el elenco del Teatro Coliseo por sus sábanas. ¿Y vos cómo sabés eso? Lo sé, no importa cómo, lo sé. En los últimos 50 años las cosas cambiaron un poco. A través de su lucha, las mujeres lograron, por ejemplo, reinsertarse en el mercado laboral e instalar en el debate temas como la diferencia salarial entre mujeres y hombres y la violencia de género. Pero falta mucho todavía. La avanzada de la mujer enfrenta, como toda revolución, múltiples peligros y desafíos. Desde los propios excesos e injusticias que pueden generar oposiciones y que son parte natural de toda revolución, nos guste o no, hasta el uso que puede hacer el capitalismo, ese monstruo que muta todo el tiempo, de la misma. Son los países más capitalistas los primeros en aceptar los urgentes cambios que se necesitan en el universo social y laboral de las mujeres. Pero no es, otra vez lo decimos, por altruismo del sistema. El mismo capitalismo se abusó históricamente de las mujeres usándolas de distintas maneras, entre ellas como reserva de fuerza de trabajo. Pero el sistema sabe cuándo debe recular. Y la marea feminista es felizmente incontrolable. Entonces el capitalismo hace como que se une a ella, como siempre lo hizo con las opciones que no podía manejar, y sigue siendo indomable. ¿Cuánto va a faltar para que el sistema capitalista use al feminismo para resquebrajar por dentro al arcaico mundo musulmán? Y lo que todos pretendemos, la igualdad de las mujeres musulmanas, se logrará, pero también a costa de fortalecer el sistema. El ejemplo es contundente. El sistema es capaz de cambiar de piel y de tornarse invisible, y así sigue ostentando el poder. El sistema capitalista es el más revolucionario de todos, porque se adapta a todo, a costa de cualquier lógica y ética. Por eso, una de las vías de emancipación es conocer su historia, para, por lo menos, no caer en viejos trucos y seguir dando, mientras la dignidad aguante, un poco más de pelea. ¿Qué te crees, capitalismo? ¿Que soy estúpido? Soy Gabo Merlino. Los espero en el próximo podcast de Cambalache, la historia del otro lado de la historia.
Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache, la historia del otro lado de la historia, y las novedades en mi Instagram @GaboMerlin.